Bueno, hoy vamos a ver algo muy interesante, muy importante. Van a ser 6 claves para ser un superhéroe. ¿Tá? Ese es el título del mensaje. Así que si quieren los que toman nota, si quieren anotar el título, pueden aprovechar. 6 claves para ser un superhéroe. Y les voy a contar cómo viene un poco la historia. Tiene más de 37 años, o 37 años por lo menos. En 1984 comenzamos a congregarnos con Gladys, con mis hijos, los que ya habían nacido, y algunos que todavía no, y algunos, obviamente, que no eran nacidos, que era nuestra hija del medio, que todavía no había nacido. Nuestra hija menor aún no había nacido. Comenzamos a congregarnos con entusiasmo, con alegría, y obviamente, como todo aquel que se inicia y está enamorado de esto que está descubriendo, que es la palabra de Dios, con ansia, con entusiasmo, buscábamos leer, escuchar y aprender de aquellos que más sabían. Y eso fue transcurriendo el año 84, el 85. En el 86 hay un evento evangelístico a nivel mundial en Ámsterdam, que congregó a mucha de la gente que era la más encumbrada de aquellos tiempos. Algunos de ellos hoy están fallecidos. Pero yo para el año 1987 comencé a leer y a ver filmaciones, porque no recuerdo de que estuviera YouTube, no estaba para ese tiempo, o sea, filmaciones de ese congreso. Y una de las filmaciones que más me sorprendió y que más me impactó y sigue siendo, ¿cómo les voy a decir? Algo que recuerdo vívidamente al día de hoy, es de un predicador africano que habló sobre Hebreos 11. Y cuando comencé a escucharlo, vi que este hombre estaba completamente diciendo de memoria todo el capítulo 11. Y a mí, con la emoción, el fervor y la pasión de ese hombre, cuando llega a esos héroes anónimos, que muchas veces no se menciona, porque siempre se habla de los más nombrados, ¿no? Y de los cuales inclusive vamos a apoyarnos ahora en este mensaje. Pero me emocionó de tal manera que yo dije, no quiero ser un superhéroe de historieta, quiero ser un superhéroe bíblico. Y bueno, vamos a ver entonces cuáles son esas características para dejar de ser un superhéroe de historieta y ser un superhéroe de verdad. Para eso es necesario ir al capítulo 11, obviamente, de Hebreos, y comenzar por el versículo 24. Vamos a ver desde 5 versículos, pero apoyados con otros versículos de diferentes partes de la Biblia. Versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo del faraón. Por la fe. Y entonces acá nos encontramos con una situación que muchas veces cuesta asimilar y se dice muy rápidamente. ¿Qué es fe? Pues no existe mejor definición de fe que en este mismo capítulo, en el versículo 1, se nos dice: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hay emoción, no hay nada que pueda hacernos variar. ¿Por qué? Porque es certeza y decisión y convicción, o sea, es una actividad intelectual. A mí esto del cristianismo, de creer en Cristo, me apasiona porque desafía mi intelecto. No es para lo que yo siento que puede ir para aquí, para allá, no. Es realmente un desafío intelectual. Es para gente que ha sido hecha conforme a imagen y semejanza de Jesucristo, que tenía un plan para la creación y lo realizó. Es un desafío. Entonces, en ese desafío, me quiero aprovechar ahora esta oportunidad para decirle la definición de certeza. Certeza es el conocimiento seguro
que se tiene de algo. Se los voy a repetir. Y estamos hablando de fe. Y de fe en Jesucristo. Esto es conocimiento seguro y claro que se tiene de Jesucristo. Eso es fe. Es creer en Jesucristo. ¿Qué es convicción? Seguridad que tiene una persona de la verdad. Y en Juan 14:6 dice lo siguiente. Ustedes saben que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, convicción es seguridad que tiene una persona de la verdad, la cual es Jesucristo. Entonces, fe es la certeza y la convicción de que Jesucristo es nuestra opción, mejor opción. Es la certeza y convicción de estar parado firmemente. Aunque parece que hoy muchos hermanos están esperando, ¿no?, algo para que Dios le hable, algo majestuoso, algo así como que ver en la soledad una mata de hierba ardiendo y que Dios le hable a través de esa mata ardiendo como le habló a Moisés. Quizás piensan andar a caballo en el medio de la nada, en pleno mediodía, y que una luz los ciegue y le hable desde el cielo, como a Saulo. Quizás piensan que Dios le va a hablar cuando estén en una isla desierta y en una playa y van a comenzar a ver visiones del cielo, como le pasó a Juan. Pero no es así. No es así. Hay algo muy claro que Dios nos dice. Y Dios nos dice. Vamos a ir al libro de Marcos. Marcos 1:10 al 11. Dice: luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos, y vamos a parar aquí. Hubo un fenómeno visible y audible. Y en ese fenómeno visible y audible, o sea que había dos elementos de nuestros 5 sentidos que estaban comprometidos, dice que Dios habló y dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Era la presentación en sociedad de Jesucristo. Hasta ahora Jesucristo era un hombre más de los millones de hombres que andarían sobre la tierra. Pero en ese momento Dios apuntó el dedo y ante muchos testigos dijo: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. A partir de ahí hay una diferencia con respecto al resto de los seres humanos, porque sobre ese hombre llamado Jesús, Dios se complacía en él, se sentía conforme, estaba agradecido de mirarlo y ver cómo se conducía. Pero después, más adelante, en Marcos 9, 6 al 7, dice lo siguiente. En este caso está el tiempo de la transfiguración, el tiempo en que Jesús está con sus 3 amigos íntimos, y entonces dice lo siguiente, versículos 6 y 7. No sabía lo que hablaba, pues estaban asustados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía. Otra vez un fenómeno audible y visible. O sea, algo que pudieron experimentar, algo que no lo iban a engañar porque lo experimentaron, que les decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. Cuando Dios habla en el bautismo de Jesús, hacía 400 años que Dios no hablaba. Pero Dios rompe el silencio para presentar a Jesucristo en sociedad. En poco tiempo Dios vuelve a confirmar que este hombre es su representante en la tierra, que Él no va a hablar
con cosas, no va a hablar más desde el cielo, con unos fenómenos audibles y visibles. Cambia la situación de Dios. Dios ahora dice, bueno, ahora escúchenlo a Él. No a mí, yo ya no voy a hablar, porque Él es mi representante acá. Entonces, cuando nosotros tenemos usualmente algún problema con cualquier artículo que compramos, no hay nada mejor que ir al representante, porque Él es el que soluciona los problemas si hay defectos de fabricación, si se rompió un repuesto dentro de la garantía, etcétera, etcétera. Todo lo que a nosotros nos pase con respecto a ese producto, tenemos que ir al representante. Nosotros somos el producto de Dios, porque somos su creación. Leíamos hoy en el Salmo 100, allí, no nos creamos nosotros, sino que Él nos creó a nosotros. Entonces nosotros somos su producto. Si hay algún defecto de fabricación en nosotros, tenemos que ir al representante, que es Jesucristo. Y quisiera volver ahora a Hebreos 1, ir a Hebreos 1 y 2. Para después continuar con lo siguiente. Dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, miren ustedes, ¿no? Dios, habiendo hablado, pasado, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, no en este tiempo, en otro tiempo, a los padres. ¿Por quién? Por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Y voy a abrir un paréntesis. No quiero ir contra los hermanos que se nombran profetas o que dicen ser profetas, pero la palabra me dice que en otro tiempo Dios habló por medio de los profetas, pero ahora, dice en el versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, al que Él presentó en sociedad y al que Él autorizó como su representante en la tierra. Dice el versículo siguiente: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que, atento hermanos, si vienen con esas visiones y palabras de que Dios me dijo, yo lo tomo con pinzas, lo dejo en la cartelera y veremos si es verdad. Pero Dios ya habló. Entonces, si viene otra palabra, porque Dios ya habló, me está diciendo que hay dos cosas. O esa palabra no viene de Dios, o que Dios se olvidó. Me olvidé de este detalle, voy a agregarlo ahora para que no me quede nada sin revelar. Cuidado. Así que continuemos. Entonces, la primera de las claves es fe en Jesucristo, tener certeza, convicción, porque Él es el Hijo de Dios. Por Él Dios ha hablado a todos nosotros. Así que no hay opción de creer en otra opción para ser un superhéroe. La segunda, Hebreos, sería negación de la vida anterior. Hebreos 11:25. Dice lo siguiente: prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales. Ser un hijo de Dios, ser un hermano menor de Jesucristo, no es una buena decisión. Depende del lado que se mire. Es la mejor decisión. Pero tenés que saber que vas a estar expuesto a que se burlen de ti, a que te pongan apodos, a que quizás en determinados ambientes
te rechacen, te hagan el vacío, no crean en ti. Especialmente cuando en esta sociedad en que nos estamos moviendo, muchos de los parámetros morales que nosotros nos parecen aceptables y que compartimos y que a su vez defendemos, están siendo avasallados por toda la sociedad, por los gobiernos, no solamente de este país, sino de todos los países, porque hay un gobierno mundial que procura que haya toda la misma ley a todo lo ancho y largo de la tierra. Entonces esas leyes son las que van contra contra el patriarcado, porque el patriarcado esto, porque el patriarcado aquello, porque el patriarcado, y hay que liberarse, soltarse, dejarlo atrás, porque los ha tenido esclavizados, sumido en esto, aquello y lo otro. Y la palabra patriarcado deriva del griego patriarqués, ¿no? Patriarca, H-E, acento sobre la E, es patriarqués, que significa gobierno del Padre. Entonces, cuando ustedes escuchen todo esto, y especialmente para el 8M y tantas otras cosas que aparecen en televisión y se le da gran difusión, cuando aparece aquello del patriarcado, significa rebelarse contra el gobierno del Padre. Significa, lo están diciendo veladamente, pero ¿quién es nuestro Padre común? ¿Quién es nuestro Padre celestial? Entonces están yendo contra aquello que nuestro Padre celestial estableció acá en la Biblia. Y hay que tener presente algo muy, pero muy importante. Y me gustaría ir a Apocalipsis 21, versículos 7 y 8. Al vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Miren la relación, ¿no? La relación paternal, ¿no? Y la relación filial con un padre, ¿no? Pero, ojo, no es para todos. Va a haber algunos, entre los cuales están, pero los cobardes. Cuando las cosas se pongan difíciles, ¿usted va a confiar en Jesucristo? Cuando las cosas se pongan estén que arden, están que queman, ¿usted va a confesar que cree en Dios? ¿O se va a excusar y escudar en montones de cosas? ¿Qué vas a hacer? Y esto es para valientes, no es para cobardes. ¿Qué más dice? Pero los cobardes e incrédulos, porque en definitiva, con los hechos, con sus palabras, demuestran que realmente no creían en Dios. ¿Está? Los abominables. ¿Quiénes son estos los abominables? Se refiere a aquellos que niegan la existencia de Jesucristo. Entonces, ¿qué hacen estos abominables? Como no creen que Dios existe, son homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, y escúchame bien, y todos los mentirosos. ¿Y quién hay de nosotros que no haya dicho mentira? Así que atento, hermanos, porque acá está comprometido muy, pero muy en serio nuestro desarrollo de la vida cristiana. Es muy importante que tengamos eso en cuenta, que Dios no va a aceptar determinadas cosas en su reino. Si hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, si hemos sido limpiados, pero si nosotros perseveramos o mantenemos estas conductas de nuestra vida antigua, por supuesto que Dios no nos va a reconocer, porque con los hechos estamos negando lo que hemos confesado con la boca. Volvamos ahora a Hebreos.
Perseverar en la visión. Tercer punto. Hebreos 11:26. Dice lo siguiente: teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Como les decía, no va a ser fácil, no va a ser sencillo, no va a ser imposible. Miren ustedes, en ese mismo capítulo, versículos anteriores, ¿no? Del 12 al 16, está hablando de Abraham y de Sara, ¿no? Y entonces está diciendo lo siguiente, dice del 12 al 16. Por lo cual también de uno, y estos ya casi muertos, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y acá está el punto, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Todos los que confesamos a Jesucristo, abrazamos esta fe, esta creencia de que Jesucristo es la solución. ¿Podemos volver? Claro que podemos volver. ¿Podemos dar marcha atrás? Claro que podemos dar marcha atrás. ¿Podemos arrepentirnos de esta decisión? Y de hecho, muchos lo han hecho, porque si estuvieran presentes todos los que han asistido a la iglesia en algún momento o han dicho que aceptaron a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, no habría iglesia que les diera capacidad de albergar a todos. No tendríamos, como en el día de hoy, acá algunas sillas vacías, y como está pasando en todas las iglesias, que hay sillas vacías. Porque si se congregaran todos aquellos que han confesado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, estarían acá con nosotros. Esta gente y uno lo lee así fácil, pero tomen en cuenta que Sara y Abraham salieron de Ur de los Caldeos, vivían en una ciudad, ahora viven en el medio de la nada, criando ovejas. Tenían el agua al alcance de la mano. Ahora están haciendo pozos de agua para poder subsistir ellos y los animales. Vivían en una ciudad y dormían en camas, protegidos porque había soldados, porque había guardias de esa ciudad. Ahora están en el medio de la nada, viviendo en carpas y durmiendo en el piso, y sin nada más que Dios que los proteja, lo cual es mucho, pero desde el punto de vista humano parece poco. Noten ustedes que ellos cambiaron una vida de confort, una vida de comodidad, para vivir allí donde Dios les dijo. Claro que podían volver atrás, claro que podían arrepentirse, claro, pero hay algo que Jesucristo dice, y no olvidemos que es el representante de Dios sobre la tierra y por el cual Dios ha hablado en estos últimos tiempos. Hay un factor común cuando cuando Jesucristo escribe a las 7 iglesias que están en Apocalipsis, y Juan se preocupa de escribir. En las 7 cartas a las diferentes iglesias le dice: al que venciere. En todas está, al que venciere. No es el que se acercó, al que estuvo cerca, al que anduvo por allí. No. Significa mantener una decisión perseverante. Y ese es el título del cuarto paso clave para ser un superhéroe. 11:27. Dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo
al invisible. Hoy, hace breves instantes, cantábamos Cuando levanto mis manos, y bueno, todo me hacía recordar esto. Si yo me sostengo como viendo al invisible, si yo tengo una persona a mi lado, dice cómo, parecido, similar a Moisés, se sentía acompañado. Entonces, hablaba con él. Si se sentía solo, hablaba con él. Si se sentía triste, hablaba con él. Si se sentía deprimido, hablaba con él. Si no sabía qué hacer, hablaba con él. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando empezás a hablar con una persona y ves que todos los temas los domina, así, al dedillo, los maneja y te da soluciones y te aporta ideas y te da tranquilidad de que sabe. Yo antes de hacer cualquier cosa, me recuesto en ese compañero. ¿Para qué voy a errarle? ¿Para qué voy a meter la pata? ¿Para qué me voy a embarrar hasta el copete si sabe cómo hacer las cosas? Que me diga cómo se hace y yo lo hago. Y aprendo de él. Por eso Moisés dice que se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué vas a hacer tú? Cuando estés pasando por esos momentos, por esas dificultades. Es más, en Mateo, capítulo 28, versículo 20, miren la segunda parte, la parte final. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Aquí yo estoy, aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo, hermano, hermana. Nunca vas a estar solo, aunque te sientas solo. Nunca. Porque Dios mismo a través de Jesucristo lo prometió. Yo estoy con vosotros. No te va a abandonar. ¿Cuál es el resultado de estar viendo al invisible? Bueno, en el caso de Moisés fue lo siguiente. Para nosotros también puede ser similar. Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. ¿Qué representa? Bienestar. Ellos cenaron, ¿verdad? Se comieron un asado de cordero con ensalada y se fueron a dormir. Ellos dormían como angelitos. Sin embargo, el amanecer de los egipcios fue un infierno. Todos los primogénitos muertos, tanto seres humanos como animales. Entonces, cuando nosotros comenzamos a obedecer a Dios, comenzamos a obedecer a Jesucristo, viene una protección sobrenatural sobre cada uno de nosotros, que muchas veces no entendemos ni comprendemos, porque estamos haciendo cosas que los demás no entienden. Estamos haciendo, como dice acá, por la fe celebró la Pascua, la aspersión de la sangre. Hubo un sacrificio. Sacrificaron animales, ¿verdad? Y hoy no es necesario sacrificar animales. Hoy no es necesario hacer ese tipo de cosas. Pero Dios te pide un sacrificio que es, yo creo que el más difícil y el más desafiante de cada uno de nosotros. Y está allí en 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que
tienes este desafío. El mejor de los sacrificios es obedecer. Es ir contra lo que los demás están haciendo. Es ir contra lo que la sociedad quiere imponer. Estamos yendo contra la corriente. Estamos yendo contra las mayorías. Estamos yendo contra lo que es modernidad. Estamos yendo contra lo que nos aferramos a las viejas estructuras, dicen. Porque hay estructuras nuevas, mejores, más saludables. No, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y estar en la voluntad de Dios hoy por hoy representa el mejor de los sacrificios. Porque eso es lo que más agrada a Dios. Y prestar atención más que cualquier otra cosa que estés haciendo. Cuando vamos por todo ese proceso de que creemos en Jesucristo, tenemos fe en Él, nos vamos negando a nuestra vida pasada, dejamos las comodidades y las cosas que parecían ventajosas en otro tiempo, pero obedecemos a Dios. Cuando mantenemos firme en esa visión, porque claro, pero antes me iba mejor de esta manera, de la otra manera, ahora que voy a la iglesia o que creo en Jesucristo, parece que hubiera sido una mala decisión, porque todo me sale mal, no tengo trabajo, no me salen estas cosas, estoy solo, antes me acompañaba mi esposo, mi esposa, o venía con mis hijos, pero ahora todos parece que estuvieran quedando por el camino. Pero te mantienes firme en esa decisión, estás siendo obediente. ¿Qué pasa? Miren lo que pasa. Surge que hay metas inalcanzables para otros, pero alcanzables para ti. Porque dice el versículo 29, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. No hay otro camino para cruzar el Mar Rojo, para pasar de esta vida a la otra, que pasar por el Mar Rojo de la sangre de Cristo. No intente porque no hay. Todos aquellos imitadores, e inclusive en grupos religiosos que se hacen llamar iglesias y que no utilizan este método, son imitadores. Y cuando vayan a cruzar, se van a ahogar. Van a quedar por el camino. Lamentablemente, hay hermanos y hermanas que están siendo engañadas. Pero Dios dice, escuchad a Jesucristo, es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otros tiempos hablé de esta manera, pero ahora hablo de esta. No sé quién escucha, ustedes son responsables. Si creen en mí, yo ya hablé. Y es más, para que nadie se olvide, lo dejé escrito. Para que si alguno tiene duda, venga a consultar. Acá no hay excusa. No hay en el día de juicio final, ¡ay, Señor, es que yo no sabía! Uy, el desconocimiento de la ley no te exime de culpa. Ni siquiera en la Constitución de la República Oriental del Uruguay, ni en ninguna de las constituciones de ningún país. El desconocimiento de la ley no te exime de culpa. Vas preso. No, que yo no sabía que la velocidad era de tanto porque no había un cartel. No importa. Había aglomeración de gente, usted tenía que haber disminuido la velocidad. Y terminaste matando a uno. Terminaste en la cárcel. No hay exhibición de culpa. Uno es responsable. Uno es responsable. Y acá, Moisés, siendo obediente, lo llevó al desierto. Pero para nosotros hay una ventaja. Pero abismal ventaja. Miren Juan 14:2 y estamos terminando por ahí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar un lugar para vosotros. Yo no me quiero ni imaginar lo que puede ser eso que Dios está preparando a través de Jesucristo para mí. ¡Wow! Cuando dice que en el Salmo 23, esto está fuera de lo que te pasé, dice que Él prepara mesa delante de mis angustiadores. Está preparando una casa y está preparando una cena. Una cena conmigo. Digo una cena, en un almuerzo, porque dice, cuando celebra la Pascua, Jesús antes de morir, dice que no va a beber del vino, de la copa, hasta después que venga. O sea que quiere decir que además de una casa, o una mansión, o un apartamento, o lo que fuera, o una choza, lo que Dios disponga para mí, tiene una mesa servida con todos los manjares que pueda tener, pero para celebrar una copa de vino. ¡Wow! Imaginen ese aceite perfumado. Qué lindo vamos a estar oliendo para Dios en ese tiempo. Así que hermano, hermana, que quizás hay alguno que no sabe, no se ha reconciliado con Jesucristo nunca, o que quizás está separada de Dios. Voy a orar ahora por este tiempo. Así que inclinen sus rostros, en actitud de reverencia, cierren los ojos para no distraerse. Y vamos a hacer primeramente esta oración para aceptar a Jesucristo y de reconciliación también. Padre eterno, reconozco que tu Hijo Jesucristo es tu representante legal en esta tierra. Reconozco que murió en la cruz por mí. Reconozco que tú le levantaste al tercer día de los muertos. Y a través de su sangre derramada en la cruz me limpia de todo pecado. Así que, oh Dios, acepto ese sacrificio. Acepto que me adoptes como hijo. Y acepto seguir y andar por los caminos que Él marcó. Y ahora, Padre Eterno, te doy gracias por esta palabra que están escuchando mis hermanos y hermanas ya creyentes y maduros en la fe. Bendícelos ricamente para que esta palabra que han oído te lleve todo el fruto a ti, al 100% para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094-226-411.